historia personal, así que vamos a escucharlo al senador Luis Juez. Un problema que históricamente pretende ser escondido. Así que muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias, senador Juez. Bueno, entonces corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones. Lo votamos a mano alzada. Ah, ¿empieza la votación? A ver, ¿o es alguna propuesta que hizo juez recién? Para adelantar el sentido del voto, quienes voten por la afirmativa insisten con la sanción original de la norma y quienes voten por la negativa rechazan la insistencia de la misma. Afirmativa, insistencia de la norma. Repetimos. A ver. Para aclarar el sentido del voto, quienes voten por la afirmativa insisten con la sanción original de la norma y quienes voten por la negativa rechazan la insistencia de la misma. Conforme a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, para su aprobación se requieren los 2/3 de los votos que se emitan. Propongo se vote por medios electrónicos el expediente CD 16/25 que comunica la insistencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en la sanción del proyecto de ley registrado bajo el número 27793 que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive. Si están todos logueados, se vota. Empieza la votación. Quedamos atentos entonces. En general, quien está presidiendo es Bartolomé Abdala. ¿Por qué? Porque Javier Milei está de viaje, así que en este momento quien preside la nación es Victoria Villarruel, la vicepresidenta, y por eso no puede presidir el Senado. En este caso lo está haciendo Senador Montenegro, falta su voto. El presidente provisional. Se necesita una mayoría de 47 votos, son 2/3 de los legisladores presentes. Terminó el tiempo de votación. Resultados afirmativos, 63, negativos 7, abstenciones 0. Bien, aprobado con 63. Resultando aprobado el expediente CD 16/25 por 2/3 de los votos en conformidad con el artículo 83 de la Constitución Nacional. Impresionante la cantidad de votos insistir que en la han sanción logrado original del proyecto de ley registrado bajo el número 27. Fíjense cómo afuera están ya festejando los discapacidad en todo el familiares. territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026. Ahí estamos viendo el festejo. En consecuencia, el proyecto de ley es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Ahí Se está. realizarán las comunicaciones correspondientes. Ahora esto lo tiene que promulgar el Poder Ejecutivo, pero ya es ley y no hay manera de vetarlo. Es decir, el presidente no puede volver a vetar esta ley de emergencia. Orden del día 428 del 25. Ya la vetó, la rechazó el Senado ese veto, rechazó la Cámara de Diputados ese veto. No se rechazaba un veto presidencial desde el año 2003. Así que este es un hecho histórico, el que acaba de suceder. Y en gran medida, quienes lucharon por esto son los padres, los familiares de personas con discapacidad, que son las que están celebrando en la Plaza del Congreso. Esto que estamos viendo en este momento. Gracias, presidente. El gobierno descontaba que esto iba a suceder, los números eran más adversos en el Senado que en la Cámara de Diputados. Y finalmente esto sucedió. Veremos a ver si hay algún comunicado en breve por parte de las autoridades del gobierno. Mientras tanto, con algunas lágrimas, afuera del Congreso los familiares celebran que se haya convertido en ley la ley de emergencia en discapacidad, que lo que va a hacer es actualizar las prestaciones y además lo que hace es crea una pensión no contributiva del 70% del haber mínimo jubilatorio. Dos cuestiones que estaban reclamando los familiares y acaba de suceder. Mientras tanto, en el Senado siguen sesionando porque ahora se van a tratar
algunas cuestiones con respecto a algunas limitaciones con respecto a los decretos de necesidad de urgencia por parte del Poder Ejecutivo. Fíjense el festejo y lo que está sucediendo en paralelo, ¿no? Fuera del Congreso de la Nación, en lo que fue una suerte de vigilia, lo decíamos hoy más temprano con Santi Martela, en donde muchos familiares, muchos prestadores médicos también estaban allí. Familiares salieron a apoyar a los prestadores médicos, que eran los que reclamaban por la actualización de su salario. Bueno, esto es lo que lograron recién, rechazando el veto en la Cámara de Senadores, habiéndolo hecho ya también en la Cámara de Diputados de la Nación. Se convirtió en ley entonces la ley de emergencia a la discapacidad. Ponen música, se abrazan, bailan, allí están, ¿eh? Insistimos con esto, son en parte familiares, en parte prestadores, trabajadores de la salud que trabajan justamente con la discapacidad y estaban detrás de esta lucha y de este reclamo. Ahora, el Ejecutivo, a cargo del presidente Javier Milei, deberá promulgar la ley. Ese es el paso siguiente. Recordemos el caminito. Esto se convirtió en ley. La ley de emergencia de discapacidad se convirtió en ley. Se votó en el Senado y en la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo, que tiene esa herramienta para hacerlo, decidió vetar esta ley. Bueno, ese veto lo rechazó la Cámara de Diputados hace 2 semanas, lo hemos estado transmitiendo desde acá, y ahora faltaba que lo rechace también la Cámara de Senadores. Se necesita el rechazo de ambas cámaras para que quede firme esa ley y para que caiga el veto presidencial. Eso es lo que acaba de suceder, cayó el veto presidencial y esto se ha convertido en ley. Nos vamos a ir al encuentro de Marcelo Peláez, que está allí en el Congreso de la Nación. Marcelo, buenas tardes. Hola, Eleonora. Por primera vez en 22 años es rechazado un veto presidencial por el Congreso de la Nación. Así sucedió esta tarde cuando los propios senadores opositores al comienzo de esta sesión propusieron tratar sobre tablas este proyecto de ley que ya venía con la media sanción del Senado. Y el final de la votación ya se veía venir de entrada nomás. ¿Por qué motivo? Porque los opositores, para debatir el tema en el recinto, necesitaban 2/3 de los senadores presentes. ¿Sabés cómo salió? Apenas pasadas las 11 de la mañana de esa votación, 60-8. De modo que todo este terreno de discursos que vinimos escuchando hasta esta hora ya hacía presagiar este final, que fue prácticamente similar, 63-7. Así salió la votación con el voto negativo de los libertarios, 6 en total, y estamos tratando de confirmar quién fue el séptimo. Más temprano, los otros 2 de afuera del bloque libertario que habían acompañado al Poder Ejecutivo habían sido el formoseño Paultroni y una senadora por el PRO de Córdoba. Ahora estamos a la espera de conocer quiénes son los que rechazaron este proyecto de ley, y ahora empieza el tratamiento de la modificación de los decretos del Poder Ejecutivo. Si los opositores consiguen hoy la media sanción, el Poder Ejecutivo, cada vez que dicte un decreto de necesidad y urgencia, dentro de los 90 días, el DNU tendrá que ser debatido por el Congreso. Si al cabo de los 90 días no tiene tratamiento legislativo, el DNU se caerá y quedará derogado automáticamente. Y es más, para ser aprobado el DNU, de ahora en más va a necesitar el voto favorable de las 2 cámaras del Congreso. Votación con mayoría absoluta. ¿Qué significa mayoría absoluta? Aquí en el Senado, la mitad más 1 de la totalidad del cuerpo, o sea, de los 72 senadores, y la mitad más 1 de los 257 en la Cámara de Diputados. Esto es lo que empiezan a tratar ahora, y los opositores confían en obtener un número similar
al que consiguieron con la ley de discapacidad. Es decir, Marcelo, es interesante esto que nos estás contando, que es el debate que se viene, es lo que está sucediendo ahora en la Cámara, en el Senado de la Nación, que le pone límites a los decretos de necesidad de urgencia por parte del Poder Ejecutivo. Vos bien explicabas, en parte, si esto no se debate dentro de los 90 días desde que se firma este DNU, tiene que esto ser debatido por el Congreso, sí o sí. Y cambia el sentido de lo que lo que era antes el silencio del Congreso, ¿no? Lo que se llamaba sanción ficta. Exactamente. En la actualidad, y desde hace ya una década, viene rigiendo el criterio que venía utilizando el kirchnerismo. Un DNU tiene decreto, el decreto presidencial se aplica, y si el Congreso no lo trata, continúa vigente. No importa si lo trate o no lo trate el Congreso. Ahora, de obtener esta media sanción, primero acá en el Senado y luego irá a diputados, cambian las cosas. Es obligatorio que dentro de los 90 días el Poder Ejecutivo mande el DNU al Congreso, que el oficialismo proponga el debate, y dentro de esos 90 días necesita la aprobación de las dos cámaras del Congreso. Caso contrario, el DNU tiene vigencia por 90 días y automáticamente cae derogado. Bueno, muy bien, eso es lo que se está debatiendo en este momento. Mientras tanto, Marcelo, te cuento que afuera del Congreso, en la plaza, están los familiares, están también los trabajadores de la salud, los prestadores, se quedaron allí, están todos celebrando, abrazándose, están con música, porque finalmente, digo, fueron gran parte, ¿no?, de lo que sucedió hoy en el Congreso y lograron la ley de emergencia a la discapacidad. Así que allí están afuera de la Plaza del Congreso celebrando también esto que lo hemos visto tantas veces, ¿no? Esta imagen con esa silla de ruedas inflable que estamos viendo en el medio del Congreso. Bueno, terminó por lo menos la batalla o el derrotero, el camino que han tenido que hacer dentro del Congreso de la Nación. Ahora se esperará la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, que es necesaria y clave la promulgación, la reglamentación para que efectivamente esta ley empiece a funcionar y los prestadores reciban este aumento del cual tanto estábamos hablando. Bueno, todo esto sucedió en el Senado de la Nación y mientras tanto en el